Hola, buenas tardes. Hola, buenas ¿Qué tardes. tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas Tardes. Buenas tardes. Hola, buenas Hola a tardes. todos. Hola. Ya nos vamos a extrañar cuando no nos veamos a diario. Tenemos Hola, buenas tardes a un todos. grupo de Buenas tardes. seguidores. Muy buenas. Hay Tienen fans. un grupo de fans. Que nos vamos viendo a diario. Exacto, por distintos cursos o instancias. Hola, buenas tardes. Antes que nos olvidemos, y al cerrar Hola. vamos a recordar de nuevo, les pedimos por favor, hay una encuesta dentro de eProfesores que es para saber con qué herramienta hacen las videoconferencias. Si usan Jitsi, si usan Zoom, todo es para la mejora. Entonces es oportuno que así expresen qué usan y por qué. Si no usan Jitsi y usan otra herramienta, ¿por qué la usan? Y qué ventaja tiene una contra otra, porque están tomando decisiones en la universidad y queremos realmente saber la opinión de cada uno con respecto a esas herramientas para videoconferencias. Esa encuesta es de la semana pasada, ¿no? Exacto, Sí, está desde hace unos días. La contesté. Sí. Yo la contesté también. Ojalá que elijan Zoom. Es realmente todo el mundo dice que es la más... problemas. Sí, La más sencilla. ¿Ves? Bueno, Hay gente que eso con de- Jitsi nunca tuvo problemas. Nunca tuve problemas, nunca tuve problemas. De hacerlo, a ver cómo puede hacerlo. Yo con Jitsi tampoco. Mira, yo un Pero desastre. Jitsi no te deja grabar. No. sí, se puede programar para grabar. Lo que pasó fue que en realidad ocurrieron exámenes y entonces se hacían con Jitsi, entonces no programamos para grabar por una cuestión de no quedar con registros que no querían los docentes. Entonces por eso es que no se grababa, pero se puede programar para grabar. Ah. Y ahora volveremos a esas etapas. Por ahora creo que no se graba, ¿no, Marita? No, No sé en qué etapa estamos. pero se está trabajando en eso. Perfecto. Pero es importante, está alojada la encuesta debajo del foro de consultas de profesores. Perdón, una pregunta. ¿Es mejor apagar la cámara o no sé cómo? Si tenés problemas de conexión, sí. Ah, pero no, por ahora está bien. No, Si no tienen problemas de conexión, no. Si no, ni bien les aparezca el cartel que avisa que su internet es inestable, y al bueno. apagar las cámaras corre Comparto mejor. un Si segundito no, por aquí ven. vas a mostrar. Aquí, claro, aquí está la encuesta de la plataforma de encuentro sincrónico. Es decir, justamente es una encuesta de qué plataforma usan en las videoconferencias. Aquí, en la primera lengüeta, que es en realidad la de general. Dejo de compartir. Bárbaro, ahí estamos esperando que están terminando de ingresar y conectándose algunos audios para comenzar. Creo que la mayoría ha estado en la capacitación de la semana pasada con la que comenzamos cuestionarios, veo caras conocidas, y si no, tenían disponible la grabación en el campus, porque hoy vamos a seguir trabajando a partir de lo visto la semana pasada. Como les habíamos contado, cuestionarios no es algo que se comience y se termine fácilmente, ya que hay un montón de parámetros para trabajar, por lo cual hicimos un recorte que nos parecía importante transmitirle en cuanto a armar la caja de cuestionarios, los diferentes tipos de preguntas y la utilización del banco de preguntas. Y hoy vamos a retomar a partir de algunas consultas que habían quedado al finalizar el encuentro anterior. Si alguien tiene alguna consulta al encuentro anterior, lo puede poner inclusive en el chat o habilitar el micrófono. Y comenzamos por esas dudas, ¿no? Para poder avanzar. Una pregunta. Cuando uno termina el cuestionario y califica,
¿Va a haber algún lugar como en los parciales donde uno pueda poner una nota o cómo va a figurar eso dentro del plan de notas o lo que fuera? En realidad es un auto... los- Bueno, sí, contesta Marita. Los cuestionarios son autoevaluaciones a excepción de la venir? pregunta ensayo. Vení. A excepción de la pregunta ensayo, todas las preguntas están configuradas para que sean autoevaluables y arrojen una calificación, lo cual impacta en el calificador del alumno del campus. Ahora, la elección de ustedes es si esa nota, qué determinación va a tener, si es una actividad dentro de la cursada, si es una calificación de parcial. Recordemos que los cuestionarios son actividades dentro del campus. Ahora, como nosotros queramos implementarlas, van a ser el impacto que tengan. Pero ahora les vamos a mostrar cómo queda impactado en el calificador del alumno, esa calificación, que sucede decir, automáticamente. Toda actividad que tiene calificación va a parar al calificador. Después ustedes van a en realidad ver qué ponderación hacen con respecto a esa evaluación con respecto a otra. Por ejemplo, el cuestionario se puede usar como para hacer una prueba diagnóstica. Por supuesto que una prueba diagnóstica para ver qué contenidos tiene el alumno ya de otras materias, cómo viene este grupo de alumnos, y para comenzar una materia, no vamos a poner a una evaluación diagnóstica como una nota a considerar en la nota de la materia. Entonces, todo depende de para qué utilicen ustedes esa autoevaluación. Sino aquí, dentro de sus aulas, en calificaciones, tienen sus alumnos a la izquierda, en esta columna. Voy a agrandar un poco la pantalla. Y por ejemplo, acá hay una calificación de este alumno que se sacó 3,33 en este cuestionario. Ahí es donde impacta la calificación. Hay dos preguntitas. Una pregunta dice, si quiero calificar con aprobado o no aprobado, ¿existe esa posibilidad? Dentro del cuestionario. Claro. Vamos. En realidad, el cuestionario arroja una nota, porque tenemos puntajes para cada una de las preguntas. Podemos decir sí, qué nota es la necesaria para aprobar. Ya lo vamos a ver dentro de los parámetros. Después, una pregunta ensayo, es decir, la pregunta tipo ensayo. Su consigna sería como un TP a entregar. Es en realidad una pregunta abierta, en donde el alumno tiene que desarrollar algo. Entonces, normalmente esa pregunta, normalmente no, siempre ese tipo de pregunta no tiene una calificación automática del programa. Entonces, podemos combinar varias preguntas de autoevaluación en donde la computadora puede decir si es correcta o no, por la característica de la pregunta, y cuando llega a la de ensayo, esa queda para que el docente la corrija a mano. Todas las demás ya tienen nota, el docente corrige la que es de ensayo, le otorga un puntaje a esa pregunta dentro del cuestionario, y ahí sí se dispara la nota para el alumno. No puede elaborar una nota final de una autoevaluación si hay una pregunta de ensayo. Eso no implica de que si pongo una pregunta de ensayo tengo que corregir todo el cuestionario yo, no. Corrige todo lo que es automático y queda esa para que el docente la corrija y entonces dispare la nota al calificador y al alumno, ¿no? Recordando que es un tipo de pregunta más. No es que voy a armar un cuestionario solamente para que me entreguen un ensayo. Para eso hago una tarea. Hago una tarea para que me entreguen un documento. Sino que es un tipo de pregunta más dentro de un cuestionario en donde necesito que, por ejemplo, hagan una definición, hagan una pequeña reflexión, pero de no más de un párrafo, porque es un espacio muy acotado que tienen. Pero ahí uno entra manualmente a corregir. Y esa nota impacta en todas las notas de todas las preguntas para ese cuestionario. Hoy, si nos llega el tiempo, lo vamos a repasar. Aún así, recuerden algo importante. En IUMSA Profesores tienen un tutorial por cada tipo de pregunta,
que hace el paso a paso de cómo configurar esas preguntas. Si bien elegimos las más comunes para repasar los parámetros, tienen cada uno de los tutoriales. No sé si hay otra preguntita o empiezo. Estás silenciada, Ale. El que falta es el videotutorial de cómo armar el banco de preguntas, que eso es lo que hoy vamos a abordar, y voy a hacer el videotutorial a partir de lo que hoy abordemos para trabajar inclusive hasta con ejemplos parecidos para que quede para ustedes. Para si ustedes no tienen que anotar, simplemente van a tener el videotutorial muy prontito. Mañana lo hago. Bárbaro. Pero todo lo que tenga que ver con tipo de preguntas, ya hay un videotutorial para cada una. Algo que habíamos comenzado a ver nosotros en el encuentro anterior, la semana pasada, que empezamos trabajando con el banco de preguntas. Y surgió la duda de varios profesores diciendo, uy, yo ya utilicé cuestionarios y no había generado el banco de preguntas. ¿Cómo puedo hacer, si hay alguna manera, para organizar ahora todas esas preguntas dentro de un banco? Y vamos a comenzar por ahí. Vamos a hacer ahora el trabajo inverso. Si yo ya tengo generado un cuestionario que utilicé, pero quiero organizarme y esas preguntas alojarlas en una categoría. Entonces acá, yo tengo 2 cuestionarios que generé automáticos de la siguiente manera. Yo entré al cuestionario, hice la caja de cuestionarios como vimos la semana pasada, y las preguntas las cargué manualmente, puse a agregar una nueva pregunta, no traje el banco de preguntas porque no lo tenía generado. Ahora bien, quiero que estas preguntas ahora aparezcan en un banco para tenerlas organizadas. ¿Para qué? Para que en futuros cuestionarios yo pueda llamarlas, pueda convocarlas, bien, si bien eligiéndolas o de manera aleatoria como también habíamos visto. Entonces, primer paso, yo estoy en el aula. Tengo que crear la categoría. Vamos arriba de todo, vamos a la rueda, vamos a un más, vamos a banco. Aclaro entonces que esto es para todos, convendría. Empezar creando una categoría para colocar las preguntas. Después vamos a ver cómo traemos las que ya armamos sin darnos cuenta que podíamos ponerlas en categoría. Pero por ahora el primer paso es para todo el mundo. Para todo el mundo generar un banco de preguntas. Dentro del banco de preguntas hago clic en categorías. Debajo me dice que la categoría padre, por defecto, es el nombre de mi curso. No lo modifico. En el nombre vamos a poner, en mi caso voy a poner preguntas de actividades. Quiero alojarlas de esa manera, porque solamente yo voy a saber esa titulación de esa categoría. Los alumnos no van a tener esa información. Yo me quiero organizar guardando preguntas para actividades. Y hago clic en añadir categoría, simplemente. Y acá me quedó mi categoría, que se llama pregunta de actividades, dentro de la categoría padre, que es el nombre del curso. Ahora bien, yo tenía cargadas preguntas en cuestionarios viejos. Aquí arriba sigo trabajando dentro del banco, recuerden la miga de pan, estoy dentro del aula, dentro del banco de preguntas. Voy a entrar en preguntas. Las preguntas que yo había cargado una a una existen, solamente que no están organizadas en una categoría. Están por defecto guardadas en el aula. Pero lo que yo quiero hacer ahora es poder organizarlas. Entonces, ¿qué voy a hacer como primer paso? Las voy a seleccionar. Perdón. Todas. Seleccionaste una sola, ¿eh? Seleccioné una. Se me corrió, se me movió el zoom. Voy a moverlos a ustedes. Voy a seleccionarlas. Yo tengo 4 preguntas porque tenía 2 cuestionarios con 2 preguntas diferentes. Las voy a exportar. Voy a elegir formato de Moodle. Voy a hacer clic acá. Y se va a exportar. No,
a preguntas de actividades. Ahí está. Acá elegí a qué categoría la voy a exportar. A ver, No me dejó. vamos a ver. Ahí empezó a descargarse. Y ahora tengo que hacer el proceso inverso. Voy a importar. ¿Ya se te descargó el todo? Sí. Está acá descargado, lo tengo acá abajo. ¿Lo ven en mi Perfecto, pantalla? Sí, sí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a importar. Vine a la pestaña de al lado. El mismo formato. Voy a seleccionar el archivo. Voy a buscarlo. Es el que se me acaba de descargar. Voy a subir ese archivo. De esto va a haber un video tutorial paso por paso. Por eso, lo importante es comprender el concepto de que los tengo mal Comprender el ubicados. concepto de que se pueda. Los tengo todos mezclados y ahora los voy a alojar organizadamente. ¿Y por qué es importante tenerlos en un banco de preguntas? Para yo poder almacenarlas, para poder tenerlas todas juntas, para que en futuras actividades yo pueda traerlas. Y no tenga que volver a cargar cada pregunta. Ahí está. Y acá, donde estaba general, acá le digo a dónde quiero importarlas. El lugar donde yo las quiero importar era la categoría que creé recién. Preguntas de actividades. Y ahí hago clic en importar. ¿Me corrobora? ¿Son estas preguntas? Sí, son todas estas preguntas. Continuar. Y ahora voy a revisar mi categoría. Van a seguir en el otro, Van a seguir acá. porque en realidad lo que hice fue exportar como un archivo, pero no es que las moví. En realidad tomé esa pregunta. Y yo ya las alojé, por ende, yo ahora les voy a mostrar que mis preguntas en mi cuestionario siguen estando, solamente que las alojé, acá siguen estando, las alojé en una categoría organizada. Nosotros la semana pasada vimos lo inverso, creé una categoría y después creé la pregunta. Es lo y que ahora conviene. Claro. Eso es lo que conviene. Si nunca hicieron un cuestionario, tienen que empezar por ahí. Las preguntas las creo en un banco de preguntas y las llamo al cuestionario. Ahora bien, si yo ya tengo cuestionarios generados, puedo tomarme el trabajo un día, sentarme un rato y decir, bueno, la voy a organizar toda. Y puedo exportar e importar. Era un dato porque nos habían preguntado qué pasaba si yo ya tenía cuestionarios hechos. ¿Perdí ese trabajo? ¿Tengo que volver a cargar las preguntas? No, se pueden mover. Ahora, una vez que hacen ese trabajo, futuros cuestionarios empiecen generando las preguntas en el banco de preguntas. En la Como categoría habíamos que visto la corresponde. semana pasada. Que ahora lo vamos a ver cuando abordemos dos tipos de preguntas distintas, que van a ser emparejamiento y completar espacios en blanco. Sí. Hay una cosita que quería comentar, porque lo vi recién, fíjate, que en realidad si vas a las categorías, hay una pregunta que que quiero contestar primero. Hola, todo este trabajo, ya sea el banco de preguntas, las clases, las actividades, las vamos a tener disponibles el año que viene, el año que viene es otra aula virtual y vuelve a empezar. No, es una muy buena pregunta. Todo esto queda porque en realidad el año que viene van a poder importar directamente todo lo que hicieron de este año, todos los recursos que quieran, todas las actividades, a el curso del 2021. Que llegue pronto, por favor, y nos olvidemos de este 2020. Entonces, inclusive en el aula de profesores hay, al comenzar cómo organizamos un curso, dice cómo importar de un curso que yo ya tenía de otro año. Es decir, es uno de los primeros videotutoriales que les enseñamos cómo lo que ya tenían creado de otros años lo traen al curso de este año.
Por eso ahí hago una salvedad. Todas Sí. las aulas y todos los alumnos están matriculados en ellas durante 2 años, que es el tiempo que tienen ellos de rendir los finales. O sea, las Y aulas ustedes de quedan mover las intactas. preguntas. Quedan Ustedes también intactas, las con preguntas. todos los alumnos matriculados en esa aula, y los alumnos van a poder consultar quienes deban finales o quienes están, todos, no se va a dar de baja ningún alumno. El año que viene en realidad se empieza a dar de baja las aulas 2018. Exacto. Si no, todas las aulas van a convivir. Lo que ustedes Sí. van a poder es, se les va a entregar un aula vacía y van a poder llevar todo el recurso que quieran, sin sacarlo de la otra aula. Si no, lo van a importar, dejándolo igual en el aula de base. Tanto Recursos y actividades, actividades, y pero no fundamentalmente sí, los alumnos. Es decir, no es no que los cuando alumnos. ustedes lleven el aula del año pasado se llevan los alumnos. No, los alumnos quedan en esa aula, nosotros no matriculamos alumnos y ustedes tampoco. Es decir, que esa actividad la hace sistemas en forma automática y de acuerdo al código de cada curso, los inscribe y cada año el código es distinto. Vieron que termina con 2020 o 2019 cada materia, es ese código que hace que los alumnos vayan al año que corresponde. Quería hacer una aclaración, Marita, si podés ir a las categorías un segundito. Porque hay gente que me ha preguntado en su momento, y ahora lo podemos aclarar cuando tenemos las categorías, si por ejemplo tenemos 2 comisiones y yo creo preguntas, ¿me sirven para las 2 comisiones? En realidad, fíjense, voy a correr el chat, fíjense el banco de preguntas, por favor. Ahí. Banco de preguntas, esperen un segundo, más arriba. No, más arriba. En categorías. Fíjense las categorías que les da. Le da la categoría que es el camino de ustedes. Es decir, el curso Capacitación Segundo Cuatrimestre está dentro de una categoría que se llama Educación a Distancia. Y esa educación a distancia está dentro del sistema. Si ustedes son de abogacía, ejemplo, y quieren que ese cuestionario, esas preguntas, también la use otra persona dentro de la carrera de abogacía, porque ustedes mismos o, por ejemplo, un colega, entre los dos dicen, bueno, vamos a crear las preguntas en un banco de preguntas común y después vamos eligiendo. Eso se puede hacer, porque en realidad, en lugar de crear la categoría dentro de, por defecto, en capacitación segundo cuatrimestre, que está dentro de mi curso, voy un pasito más arriba y voy a la categoría arriba, que nosotros tenemos educación a distancia, pero ustedes van a tener, por ejemplo, arriba de la categoría padre de ustedes es la facultad en donde están, ¿eh? Es decir, si es abogacía, abogacía. Entonces, si lo colocan a la categoría en abogacía, porque lo quieren compartir con un colega, esa categoría llámenla bien explícita para que todo el mundo sepa para qué son esas preguntas. ¿Para qué materias, por ejemplo? ¿Para qué alguna cuestión puntual? Y esto es muy interesante para un trabajo colaborativo. Exacto. ¿No? Con lo difícil a veces que es hacer preguntas, hacer buenas preguntas. Entonces poder ir organizándolas y compartiéndolas es un trabajo muy rico. Buena Inclusive aclaración, para diagnóstico, por ejemplo. Si sí. yo estoy en inglés y de repente van al inglés 2 y la profesora de inglés 1 tiene un muy lindo cuestionario con un montón de preguntas, yo no voy a crearlas de nuevo. Entonces yo podría trabajar con esa profesora de inglés y decirle, colócalo por favor en la facultad, no lo coloques en tu materia, ese banco de preguntas. Yo las voy a tomar para el diagnóstico de mi materia, es decir, que se trabaja con las preguntas reusándolas y trabajando, como dice Marita, en forma colaborativa. Pero eso lo vamos a grabar en un video, los que sepan que se puede, que se pueden compartir cuestionarios entre colegas en caso de que lo coloquen en una categoría que sea común. Se comparten preguntas, ahí va, se comparten preguntas. Después cada uno tiene que hacer la caja de cuestionario en su aula y llamar a esas preguntas. Exacto. Pero cada uno lo tiene que llamar. Sí, porque es algo que, bueno, uno de a poco va tomando
como ciertas cuestiones, es ir entendiendo como la matriz de la organización de las preguntas. Hay una pregunta que dice, perdón, ¿pueden explicar nuevamente qué es mejor si subir preguntas por pregunta en el campus o hacer el banco de preguntas? Hacer el banco de preguntas. Siempre es mejor comenzar en el banco de preguntas. Y cada pregunta que yo tenga que agregar a mi aula, porque voy a utilizar un cuestionario como vamos a hacer ahora, que voy a partir del cuestionario del banco de preguntas, perdón, que hice la semana pasada, porque armé un examen, voy a cargar ahí nuevas preguntas y cuando genere un cuestionario nuevo, las voy a traer, pero las voy a alojar siempre en una categoría. Siempre es mejor empezar desde la categoría, cargo la pregunta y después hago la caja de cuestionario y llamo a esas preguntas. Entonces siempre voy a tener las preguntas juntas. No me van a quedar, uy, ¿en dónde había hecho unas preguntas muy buenas que tenían que ver con, y empiezo a buscarlas y las tengo desorganizadas. Inclusive hay un montón de instancias mucho más complejas, que no las vamos a ver ahora, pero que tienen que ver con subcategorías, tienen que ver con marcaciones que se les pueden hacer a las preguntas para que después poder cada vez tener más fina este ejercicio y organización para que lograr tener, si son elegidos los cuestionarios de autoevaluación para instancias de examen, que tenga la mayor cantidad de exámenes diferentes. Y de igual Una dificultad. Y de igual dificultad. De igual dificultad, pudiendo abarcar todos los contenidos necesarios, pero que todos los exámenes sean distintos. Exacto. No solamente en orden de preguntas, en orden de respuestas y en tipos de preguntas. Entonces uno debe alimentar el banco de preguntas, para que eso luego me sirva de base de datos para generar actividades, parciales, exámenes diferentes. No sé si hay una preguntita, te puedo mostrar. ¿Qué significa top 4, por ejemplo, en capacitación segundo cuatrimestre? Después de, a ver, espera un poquito que no veo. Corresponde a la categoría que está dentro del campus. Nosotros somos de educación a distancia y no me deja, está el título de la categoría educación a distancia. Ahí vuelvo. Está educación a distancia, después está capacitación segundo cuatrimestre, es el curso dentro de esa categoría. Y exámenes es una categoría que creó Marita adentro del curso que es capacitación segundo cuatrimestre. Ese es el orden. En la nuestra dice que el curso está dentro de la categoría de educación a distancia, pero es el título, no puedo hacer clic en el título. Abajo tengo la categoría como linkeada. Acá en sistema yo no puedo hacer, fíjense que no me lo pinta, es un título. Y abajo está la categoría sistema. Una cosa que está almacenado dentro de qué, también en una matriz, porque también el campus tiene una matriz con esta lógica. ¿Vale algo más o puedo seguir con...? No, por ahora nada más. Bueno, vamos a hacer dos cuestiones muy, muy específicas. Estuvimos trabajando la semana pasada con cuestionarios de autoevaluación de preguntas de opción múltiple. Y no nos alcanzó el tiempo y yo quería mostrarles algo muy puntual para darles algunas recomendaciones en cuanto a cómo hacer desde una mirada pedagógica y técnica, ambas, unos buenos exámenes de opción múltiple. Son algunas recomendaciones que van a estar subidas este documento en IUMSA Profesores. Y luego vamos a ver, para finalizar, dos tipos de pregunta más, emparejamiento y completamiento. Si llegamos a todos, sí. Sí, porque son sencillos. Más allá de eso, para eso hay videotutoriales. Pero bueno, queríamos como darles algunos... ¿Quieren que las caritas las voy moviendo, que me tapan la pantalla? Ahí va. Opción múltiple. Las preguntas de opción múltiple tienen una estructura que consta de una base que es la pregunta, la respuesta correcta,
y diferentes distractores. En general son 2 o 3. Siempre la base de la pregunta se presenta como un problema, como una instancia, que tiene que tener la mayor síntesis posible. La respuesta correcta es la alternativa correcta y el resto de los distractores serían posibles respuestas correctas, lo que nosotros llamamos, lo que te otorga un conflicto cognitivo, el dudar. Acá hay se me fue. Un ejemplo, son ejemplos del área de medicina, que es donde más tenía en este momento armados exámenes. Acá hay un ejemplo de que estructura el sistema nervioso, controla la glándula hipófisis, y está los 3 distractores y la respuesta correcta. Eso es en general. Después, algunos tips. La pregunta debe formular claramente una pregunta y debe ser bien comprensible. Recuerden que nosotros seteamos la cantidad de minutos para hacer estos exámenes, que más o menos se suele dar 1 minuto por pregunta. Entonces yo tengo que ver claramente qué es lo que me está preguntando. Y acá hay un ejemplo muy, muy claro, cuál sería una pregunta deficiente y una pregunta mejorada, para poder entender rápidamente dónde está puesto el enfoque de la pregunta. Que lo pueden leer, una era: los elementos responsables de la permeabilidad selectiva de la membrana son, una cuestión como muy de definición, y la pregunta mejorada es: ¿qué elementos son los responsables? Entonces yo ya puedo, en ese minuto que tengo de tiempo, poder enfocarme en el qué. Otra característica, que la información tiene que estar centrada en la pregunta, la mayor cantidad de información, no en las respuestas. En el caso de que la pregunta conste de una situación problema y luego una pregunta, poder comenzar con la situación problema y terminar con la pregunta, no hacer una pregunta extensa, que cuando yo la voy leyendo me perdí en qué me estaba preguntando, si era un qué, un cómo, un cuándo. Otras, no realizar preguntas en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Es muy común encontrar preguntas que atiendan a preguntar cuáles de estos conceptos no corresponden a, cuáles de estos signos de síntomas no corresponden a. ¿Qué pasa con la pregunta negativa? Uno fija un concepto erróneo. Uno tiene que recordar siempre que una instancia de evaluación es una instancia de aprendizaje, por lo cual no me interesa que focalicen su atención en buscar el desacierto, sino el acierto. Después, cuidarse de errores gramaticales, que a veces no nos damos cuenta y delatan claramente la respuesta. Este es un ejemplo claro, que dice: el científico que descubrió el bacilo de la tuberculosis fue. Ya me está diciendo el científico. Ponen 2 mujeres y un hombre, es como mucho más sencillo. ¿Quién descubrió el bacilo de la tuberculosis? En esa pregunta sería descartado este problema gramatical. Son algunos tips que tienen que ver con preguntas. Tengo muchos más si les interesa para compartirles. Hace muchos años que trabajo con exámenes largos de 100 preguntas, en donde, bueno, uno tiene que cuidar muchas cuestiones de formas de preguntar para realmente tener buenos exámenes. Y en cuanto a las respuestas, algunas recomendaciones, que todas sean de similar extensión. ¿Por qué? Porque los alumnos tienden a, la que es más larga, la que tiene más información, debe ser la correcta. Sí. Es algo que tienden a hacer. La misma estructura gramatical, cuidar los tiempos verbales, con una terminología semejante. Presentar un orden lógico, en el ejemplo de la numeración, y después lo que habíamos visto la semana pasada, de evitar: ninguna es correcta, todas son correctas, todas son incorrectas, y mucho más la A y la B son correctas, porque si ponemos aleatorias las opciones de respuesta, el A y B del original no va a ser el A y B de la mayoría de los alumnos. Entonces eso no
no favorece a que sea contestada como corresponde las preguntas. Y un poquito de esto serán, bueno, todas las cuestiones que suelen pasar cuando uno evalúa y guía las evaluaciones en una opción múltiple. Es un pequeño documento que se los voy a subir en IUMSA Profesores por si les interesa en el momento de sentarse a organizar un cuestionario de opción múltiple, poder ver estas recomendaciones. Ale, yo te pido ahora si podés entrar como alumna en el aula modelo para mostrarles cómo vos como alumna, yo dejo de compartir, podés resolver 2 preguntas y ahora les muestro cómo hacerlas. En el caso de desemparejamiento y... Espérame un segundito. ¿sí? En el aula modelo, que estaba viendo alumnos del aula modelo, entonces tengo que salir y voy a... Como alumna, ¿no es cierto? Como alumna. Ahí está, entonces ahora sí comparto. Compartir pantalla. Entonces, en el aula modelo, ¿no? Aula modelo. Entré como prueba 11, que es un alumno, por eso cambié mi rol, y en examen unidad 1, no, en recursos y actividades. Me dice, intentos permitidos 1, límite de tiempo 5 minutos. Intente resolver el cuestionario ahora. Me aclara cuando es único intento que voy a empezar y que tengo un tiempo, además, no tiene tiempo esto. Entonces, esta es una 5 pregunta... minutos, estaba, sí, ahí tenés el cronómetro al lado tuyo. ¿Dónde lo tengo el cronómetro? Porque tengo tapado por algo. A tu izquierda. Ahí está, acá. Estaban las imágenes de ustedes. Esta pregunta es una de las preguntas que vamos a ver hoy, que es la de emparejamiento. Es decir, es como si fuera unir con flechas. De este lado tenemos elementos y acá podemos tener 2 categorías o podemos tener una relación de 1 a 1. En este caso hay una relación de muchos a 1. URL es un recurso. El archivo es un recurso dentro de Moodle. Te puedes equivocar, Ale, si querés también. No lo toleraría. El cuestionario es una actividad, la tarea es una actividad, la etiqueta, voy a poner que es una actividad, pero la etiqueta es un recurso. Ahí está. Y el foro es una actividad. Siguiente página, son solo 2 preguntas. Recuerden siempre de calcular el tiempo. Y esta es el otro tipo de pregunta que nos falta ver, que es el de arrastrar palabras. Perdón, Ale, ¿podés ocultar el menú de la izquierda? Así se ve más grande la pregunta. Ahí, sí se ve más grande. Ahí está. Entonces aquí, los recursos y actividades disponibles vamos a llevar. Elegimos este tipo de pregunta y no de completar en blancos, porque en realidad, cuando completamos con respuesta corta, el problema que tenemos es que si ponen con acento, sin acento, si dejan un blanco, si ponen con mayúsculas, si ponen José de San Martín o ponen San Martín, todas son diferentes para la computadora, tendríamos que prever todos los casos y si no lo da por erróneo. Entonces, de esta manera están las palabras y las arrastramos a sus lugares correspondientes. Disponibles para crear, en él nos permiten elaborar mediados pedagógicos, ¿no? Entonces, crear en el campus, vamos a colocar así, el foro de algunas avisos. Te puedes equivocar también. Ahí está, unilateral, puse el foro de consultas, contenidos viene aquí, terminar intento. No, pero lo hiciste bien. No. No vale. Sí. ¿Seguro? Te juro que lo miré. No importa, igual la retroalimentación te la va a dar. ¿No viste que hice cualquier cosa? No sé. Aquí está el error. Fíjate la calificación, mostrarles dónde te impacta la calificación. La calificación dice, en realidad había es importante esto, había un punto para cada pregunta, pero mi calificación era 10. Entonces, se ocupa de decirme, de los 2 puntos hiciste 1,83, porque acá te equivocaste. 1,83 sobre 2, y me lo convierte a la calificación
curso que en realidad me saqué 9,17 sobre 10. No tienen que preocuparse en hacer 10 preguntas, simplemente colocan las preguntas que quieran, porque la computadora se ocupa después de convertirlo a la nota correspondiente, en forma de proporción directa. Entonces, acá me dice cuáles son las respuestas correctas, ha seleccionado Yo lo configuré correctamente. para que se viera la respuesta correcta. Recuerden que el otro día habíamos visto. Quiero mostrarla o no. En este caso, la configuración que dejé es que tuvieran la pregunta número 1, la respuesta correcta, y ahora en la pregunta número 2, una retroalimentación. Pero esto que no es te de equivocaste. suerte. No me equivoqué, Bueno. pero porque ni miré. En los dos primeros miré, después ya no miré. Esta crucecita la tendría igual que aquí, en caso de que me hubiese equivocado. Claro. Y acá está diciendo cuál es la respuesta correcta. Me hubiese puesto la respuesta y aquí me coloca cuál es la respuesta correcta. Finalizar revisión y terminé. Te dejo a ti. Si yo y ahí vengo está acá como como alumno, claro. veo mi calificación y veo que en esa actividad, que es recursos y actividades, me saqué un 9,17 y en la otra actividad nada. En esta calificación no es que estén solamente los cuestionarios, en esta calificación es toda actividad que tenga una nota, que sea inclusive una escala. Por ejemplo, podemos tener un foro que calificamos y que lo configuramos de entrada de que es con calificación y que podemos poner una escala de participó o no participó. Todo eso, cuando no decimos que no tiene calificación, es decir, que cuando le decimos que tiene calificación, va a parar al calificador. Después no es que nosotros obligatoriamente todo valga igual, simplemente que tenemos un informe de participación en cada cosa. Eso nos ayuda a no estar mirando en el foro quién puso cada cosa. Bueno, te dejo para convertirte de nuevo a ti en profesora para ver porque qué puedes hacer. ahora les voy a mostrar cómo hacer esas dos preguntas. Y vamos a repasar lo que recién preguntaban por chat, que era esto del valor pregunta, cómo es que lo saca el sistema. Ahora lo vamos a repasar cuando creamos estos dos tipos de preguntas. Esperen que voy a compartir. Yo ahora para trabajar voy a ir a esta, porque voy a crearlo de cero. Voy a ir a añadir una actividad o un recurso. Voy a armar el cuestionario. Le voy a poner cuestionario, como se llamaba en el original, herramientas, no, era actividades y recursos. Actividades y recursos, vamos a pasar por algunas cuestiones rápidas. Recuerden que acá tenían el temporalizador, cuándo se abría y cuándo se cerraba el cuestionario, el límite de tiempo. Yo habilito, por ejemplo, voy a cargar 2 preguntas, voy a darle 3 minutos. Quiere decir desde que empieza el intento hasta que lo termina. Y después es desde cuándo hasta cuándo está abierto. Pero el intento tiene un tiempo, desde que pone comienzo ya, empieza ese cronómetro, hasta que dice enviar y terminar. Y si se termina el tiempo, se corta automáticamente el intento. Luego tenemos la parte de calificación, lo que antes hablaba Ale. Calificación para aprobar, yo le puedo poner que sea 7. ¿Cuántos intentos quiero que tenga? Hoy estoy buena y voy a dejar. Sí. Una sola cosita arriba, que es importante sobre todo en un parcial. Cuando el tiempo ha terminado, que quede seteado acá, el envío se realiza automáticamente. No significa que perdió todo, sino se quedó sin tiempo, le cortan la pregunta que hizo y manda todo lo que hizo hasta ese momento. Automático. Esos Esto no lo parciales vamos a modificar. Esto lo vamos a dejar como viene por default. Perfecto. No vamos a tocarlo. Es un parámetro que en las instancias con las que estamos trabajando en los cuestionarios no es necesario modificarlo, ¿no, Ale? Porque no presentamos situaciones. Poder se puede tocar. Intentos permitidos vamos a poner 2. Así repasamos lo que hablamos el otro día. Como yo pongo 2 intentos, ya estoy poniendo más de 1, le tengo que decir qué calificación quiero que tomen el calificador. No me va a poner las 2 notas de los intentos. Si quiero la más alta,
Si quiero un promedio de esas dos calificaciones, si quiero el primer intento, yo pienso que si el alumno lo hizo una primera vez, la segunda lo va a hacer mejor, porque ya va a haber pasado por esa instancia. Entonces quiero que me tome el último intento. Y todas estas configuraciones que habíamos visto, y lo tienen en el video tutorial, si quieren las revisiones, si ponemos los puntos, si ponemos la respuesta correcta. Hoy vamos a dejar todo porque en realidad vamos a hacer foco en las dos preguntas nuevas que vamos a cargar. Pero esto lo tienen en el video tutorial y en la capacitación anterior. Guardar todo y regresar al curso. No me interesa otro seteo. Listo, yo tengo la caja. ¿Qué tengo que hacer? Cargar las preguntas. ¿Las cargo directo acá? No. Voy a ir al banco de preguntas que ya tengo generado. Tengo la caja, me faltan las preguntas. Tengo la rueda, aún más. Categorías. Yo trabajo con la categoría exámenes. Ahí estoy cargando mis preguntas. Y simplemente hago clic en crear una nueva pregunta. Esta nueva pregunta que voy a crear va a ser primero de emparejamiento. Pongo agregar. Recuerden que el nombre de pregunta, en cualquier tipo de pregunta, el alumno no lo ve. Es una organización propia. En mi caso, con los exámenes que yo cargo, siempre le pongo la numeración de acuerdo al original, porque es mi manera de organizarme. Otros le ponen siglas, otros les ponen conceptos para saber por dónde viene el tipo de pregunta. En mi caso va a ser la pregunta 1 de este original de examen. El enunciado que habíamos dicho era, ¿cuáles eran? Acá tengo un documento. Quiero aclarar algo. Patricia dice, y es verdad, y ya Gastón también lo aclara, que la nota para aprobar por reglamento en un parcial es 4. Por ahí dice, convendría aclarar, sí, parciales y finales. Y pregunta Gabriela Agosto si hay un tutorial para ver cómo armamos el banco de preguntas. Aclaramos. Va a estar, va a generar. Va a estar, prometo, mañana más tarde pasado va a estar. Sí, aún así está la capacitación subida de la semana pasada en donde trabajamos bastante el banco de preguntas, que también pueden ir viéndolo si necesitan ver opciones. Bueno, acá ponemos el enunciado de la pregunta, que esto sí lo ve el alumno. No toco la puntuación por defecto, que es 1, porque yo quiero que valga 1 esta pregunta. Y acá pongo. La pregunta es la columna de la izquierda. Acá habíamos puesto, por ejemplo, URL. La respuesta, ¿qué es una URL? Un recurso. Yo ahora voy a poner cómo corresponde. Como después va a ser aleatorio y va a estar barajado, esto se va a desordenar las dos columnas. Y lo que la computadora tiene que saber cuál es el correcto, es decir, que ahí sabe cuál corresponde para saber si el alumno se equivocó o no. Exactamente. Habíamos puesto URL, habíamos puesto etiqueta, foro como actividad, habíamos puesto etiqueta. Ahí la respuesta conviene pegarla. Para que sea exactamente igual, que no haya ningún espacio. Exacto. Porque si no va a crear una categoría más. Si ponemos recurso con mayúscula y con minúscula, va a crear 2 categorías y ahí sonamos, porque el alumno va a acertar y en realidad no le va a dar error. Yo hice clic acá para poder agregar más posibilidades de pregunta. Vamos a poner una más, vamos a por la recomendación de Ale, voy a copiar y voy a poner acá como actividad una tarea. Fíjense que acá arriba está cliqueado automáticamente barajar. Porque si no, la realidad es que no habría actividad alguna. Yo estoy poniendo el concepto y con cuál quiero que lo relacionen, les va a dar directamente. Guardo ahora cambios. Vemos la pregunta que acaban de hacer, no es que la estoy obviando. Vamos a ver, acá se me cargó también como 1.
Recuerden que la lupita, yo vine acá, podría haberla nombrado distinto porque tengo varias 1 en mi categoría. Hago clic en la lupita y veo si se ve como corresponde. Y ahora vamos a cargar la de completamiento. Vamos a crear una nueva pregunta. Vamos a arrastrar y soltar sobre texto. Esa es la opción de esos carteles que puedo poner para completar párrafos. Agregar. Nombre de la pregunta, le voy a poner 2, pero para no mezclarme con las otras, le voy a llamar 2 recursos. Y acá tenemos que poner el enunciado de la pregunta. Tiene sus características. En el video tutorial lo tienen muy bien explicado. Yo acá voy a mostrarles en un Word el texto que yo armé primero. Armé un texto, elegí conceptos, me los puse en negrita para yo recordar cuáles eran, con algunas recomendaciones de que si elijo que tengan artículos, que todos tengan artículos, si no, que ninguno tenga artículos, si tienen verbos, si es una sola palabra, ¿no? Como para poder, como habíamos visto, estos ciertos tips en las preguntas de opción múltiple, también acá, para no dar ciertas ayudas a los alumnos que inclusive a veces puedan confundir, que tengan que ver, por ejemplo, con la longitud. En este caso son conceptos. Cada uno de los conceptos que yo quiero que ellos completen, tengo que reemplazarlos, y ellos se los recomiendo que lo hagan primero en un texto de Word y luego directamente lo copian y lo pegan, con el número, recursos está en primer lugar, tienen que ir 2 corchetes, el número 1, cierro con 2 corchetes. Porque yo luego esa palabra recurso la voy a ubicar y le voy a decir al sistema que 1 quiere decir recurso. Y así hago con cada uno de esos conceptos que yo quiero que ellos completen. Una vez que yo hago ese trabajo, voy a copiarlo. Lo voy a cargar en el enunciado de la pregunta. Entonces, los conceptos que yo quiero que ellos completen van a ser un número entre doble corchete. Y ahora le voy a decir al sistema que la opción 1, ¿cuál era? ¿Qué palabra era? Voy a buscarla acá. La opción 1 era recursos. Recursos. Y así voy a completar. Atentos a un par de cuestiones. Primero, no viene automáticamente barajar este tipo de preguntas. Cuestiones arbitrarias en el sistema. Vieron que en el otro tipo de preguntas está automático. Acá no. Exacto. Hago clic en barajar. Ahora les voy a explicar qué significa esto de grupo y de limitado. La 2, vuelvo acá, era campus, la copio, fíjense cómo yo tenía organizado mi texto, por lo cual puedo trabajarlo de una manera más ágil. Número 3 será contenido. Esto sirve mucho para cuando uno quiere recuperar ciertas definiciones, cuando uno trabaja estructuras gramaticales. Unilateral. ¿Eh? Contenidos. Ah, perfecto. Aunque lo voy haciendo como rápido para no quedar foro y debate. Me quedé sin lugar, le digo que me deje un par de opciones más. Volver abajo, y la opción 7 que me quedaba era debate. Copio y pego. Yo acá tengo
En el caso que vieron que resolvió Ale, fue cargado exactamente así. Estoy diciendo que todos estos conceptos no tienen que ser diferenciados entre sí, que van a ser carteles, que van a estar desordenados en cada uno de los alumnos, van a estar desordenados, y que ellos tienen que moverlo. Ahora bien, yo podría estar trabajando en un texto más apuntado a estructuras gramaticales, y digo, bueno, tengo conceptos que responden a verbos y otros que corresponden a sustantivos. Por ejemplo, en el área de lengua, yo he trabajado con varios profesores que decían, bueno, tienen que completar en algunas cuestiones con verbos conjugados y en otros con, no sé, sustantivos. Vamos a darle una ayuda a los alumnos y decir, bueno, a todos los verbos los voy a dejar como grupo A. Pensemos que acá estamos hablando de un sustantivo en inglés, le vamos a poner B. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a mostrar un ejemplo. A ver si se ve. Más Sí se grande. ve. Sí se ve. Miren que ahora me fui muy grande. Esta imagen, en donde le dio a grupo 1 tiempos verbales. ¿Y qué pasa? Cuando el alumno tiene la actividad B, grisado, un tipo de categoría de conceptos, y en blanco otra categoría de conceptos, como así las opciones. Entonces, pueden decir, bueno, pues eso tiene que ver con el objetivo de la actividad. Para lengua se suele usar mucho, y es un buen recurso, y el sistema lo permite, poder agrupar en categorías semánticas. No es el caso nuestro. También le puedo decir si una de las palabras la puedo estar moviendo en más de un lugar o no. En el ejemplo que nosotros vimos, no. Es solamente que una palabra puede ir en un lugar, no en más de uno, y todos corresponden a una misma categoría. Guardo cambios, y cuando miro, acá tengo mi ejemplo. Si yo hubiese puesto esto de grupo 1 y grupo 2, algunas de estas opciones hubiesen estado en color gris, como así también las opciones que le di esa categoría 2. Ahora, ¿qué me falta? Hay algunas preguntas, no te quise... Sí. Permiso, voy a ver. Sí, completa, Marita, porque las preguntas van... No, las preguntas van después. Voy a editar. Fíjense, tengo miedo de mezclarme cuando ahora vaya al cuestionario a la pregunta número 1 para llamar, porque tengo 3 unos. ¿Cómo edito una pregunta que ya cargué? Acabo de corroborar con la lupita que es esta la pregunta que quiero llamar. Como no la quiero perder, vengo a la rueda de editar y le voy a cambiar el número. Le voy a poner 1, recursos, como había llamado a la 2. Era el nombre de actividad. No conviene ponerles números, en realidad, claro. Ahí. Entonces, ¿ahora qué me falta? Llevar estas preguntas al cuestionario. Vuelvo con mis migas de pan al aula. Voy abajo de todo, mi cuestionario de actividades y recursos. Clic en editar, no, entro. Algunos campus me dejan. Me dice claramente que no se agregaron preguntas, solamente está la configuración de la caja. Pongo editar cuestionario y ahora me dice agrega preguntas. Primero le voy a indicar que van a ser al azar, por más que sean 2. También acá tengo que elegirlo. Voy a decir que voy a agregar del banco de preguntas. Voy a buscarlo en mi categoría exámenes. Perfecto. Voy a elegir la 1 y la 2. Y voy a añadir. Lo que hablábamos de la numeración es, yo esto no lo voy a tocar. Vale 1, pero el peso es 1. Si yo quiero ponderar una pregunta más que otra que valga más, puedo, por ejemplo, ponerle 2. Quiere decir que va a valer el doble.
Pero la cuenta El resto. matemática, yo no es que ahora tengo 2 preguntas y a cada una le tengo que dar 5 para que en total me sume 10. No, el sistema solo me va a sacar, por suerte, esa cuenta. Si no, sería Porque- como un engorro más. Acá lo aclara, calificación máxima 10, total de calificaciones por ahora 2. Entonces hace esa regla de 3 que dice, bueno, cada una ya sé que vale 5. Lo hace solo. Y así yo ya tengo mi cuestionario configurado. ¿Lo quiero probar? Lo puedo probar. Voy a intentar resolver el cuestionario ahora. Me dice que tengo 3 minutos, que el tiempo comenzará a contar desde el momento en que inicio el examen. Y ahí empieza el hermoso cronómetro. Vamos a decir que la URL es un recurso, la tarea me voy a equivocar y voy a decir que es un recurso, el foro me voy a equivocar y voy a decir que es un recurso, y la etiqueta también. Siguiente página, fíjense que acá dice que la pregunta número 1 puntúa como 1. Siguiente. Ella lo está Voy a- haciendo en tanto docente, ¿eh? Soy docente, por lo cual yo ahora estoy Está moviendo probando, está probando. cualquier cosa. Estoy probando si mi examen va funcionando bien. Si como yo lo configuré y lo subí, es como quiero que se vea. Acá tengo que hacer clic en terminar intento, siempre saber que hay que enviar todo y terminar. Me vuelve a preguntar, ¿estás seguro? Sí. Y ahí me indica, fíjense, que mis puntos fueron 0,79 sobre 2, lo cual impacta en una calificación malísima de 3,93 sobre 10. Me indica, porque yo así lo configuré, recuerda que estas son decisiones que uno tiene que tomar previamente. Quiero que se vean las respuestas correctas. No, sí, no quiero que se vea la respuesta correcta, pero quiero que tenga una retroalimentación que lo lleve a una nueva lectura del material. Todo eso se configura y esas partes las estuvimos viendo la semana pasada. Y acá me indica todas en las que me equivoqué, cuáles hice bien, me muestra cuáles son las correctas. Finalizo la revisión. Ahora bien, nosotros les habíamos contado que yo no puedo hacer ningún cambio cuando alguien ha intentado hacer el cuestionario. No puedo Hay una cambiar las pregunta, configuraciones. hay una pregunta Sí. con respecto a eso. Dice, dice Di Benedetto, ¿cómo se elimina una pregunta? No pude hacerlo. Ahora vamos a decir cuándo se puede y cuándo no. ¿Cuándo se puede? ¿Se puede eliminar una pregunta? Vamos de nuevo al cuestionario. Vamos acá en editar. Para yo ver ese listado de preguntas siempre tengo que hacer clic en editar cuestionario. Yo puedo eliminar una pregunta, cambiar la ponderación, entrar y configurar, hacer todo lo que quiera con respecto al cuestionario, mientras no haya habido ningún intento de un alumno. No de Ni la bien un docente. alumno, ni bien un alumno haya hecho un intento, no se pueden cambiar las reglas del juego. Por ejemplo, yo acá hice el intento, pero como mi usuario es profesor, sabe perfectamente que a mí no me va a impactar nada en mi calificador. Entonces me deja seguir borrando una pregunta, agregando, reformulando, cambiando calificación y volver a hacerlo. ¿Recuerdan que Ale hizo la de aula modelo? La hizo como alumno. Voy al aula modelo. Este ya fue hecho. Fíjense que si yo quiero entrar, me dice que ya hubo un intento, pongo editar cuestionario y me aparece un cartel que dice no se puede agregar ni quitar preguntas porque el cuestionario ya ha sido respondido. A lo cual no se pueden cambiar las reglas del juego. Si yo quiero ver los intentos de quienes los hicieron y la performance, y esto tiene que ver con el seguimiento de los alumnos y una parte de calificaciones que creo que en sí misma es una capacitación, yo hago clic en ese intento y me muestra qué alumno lo hizo, qué calificación, cuánto tiempo le requirió,
su calificación. Imaginen esto cuando son 30 alumnos, 40 alumnos. Yo puedo revisar el intento de los alumnos para poder ver el comportamiento de cada una de las preguntas. Me dice cuándo inició, cuándo terminó, si había más de un intento, cómo fue el intento anterior. Hay todo un seguimiento. Inclusive yo suelo acompañar a los profesores a hacer revisiones del propio examen, ¿no? Para poder sacar estadísticas de cuántos alumnos se equivocaron en la misma pregunta. Bueno, ojo, ¿qué pasa? La pregunta no estuvo bien plasmada, o hay que revisar ese módulo o esa unidad por lo cual los alumnos no comprendieron al contenido que hacíamos referencia, ¿no? Después poder hacer este seguimiento del instrumento de evaluación en sí. Ale, no sé si Sí, hay preguntas preguntas. en el chat. Ah, Sí, sí. hay varias. Dice, en un parcial, esto lo estuve pensando, estaba en eso, en un parcial se puede considerar que el 4 equivale al 60% de respuestas correctas. En realidad, eso ya es más complicado, porque cuando es automático, la computadora lo que hace es devuelve una nota. Que nosotros digamos que el 6 equivale a un aprobado, porque hay que tener el 60% de las respuestas correctas para el 4, lo tenemos que hacer por afuera del cuestionario. Exactamente. Eso es como es en UBA. Exacto. El 60% equivale a un 4. Me pasó porque tuve el requerimiento de configurar un examen con esas características. Mucha gente hace Exacto, con eso. esas características. Pero tenemos que Necesitamos aclararlo. que el 60% impacte en un 4. No, Exacto. yo puedo decirles, bueno, ustedes con el 60% equivale a un 4. Exacto. Pero eso Pero tiene que ser entonces una tendrían descripción. que ser muy precisos, le digo por experiencia, con esa escala. Es decir, el 60% equivale a un 4, el tanto equivale al 5, el tanto equivale al 6, no es tirar el 60 y el 4 y listo, porque después viene también la complicación del que hizo el 60, no es un 6. Si el 60 es un 4, ya el que hizo, para sacarse un 6 ya tiene que entrar otro porcentaje. Entonces están ustedes a armar una tabla ante el cuestionario, antes que el alumno comience, todo explícito antes, de decir, en este cuestionario se considerará un 4 el 60% de las preguntas que en el cuestionario devuelve un 6, un 5 tanto, y así hasta llegar al 10. Nosotros lo resolvimos de la siguiente manera, porque era un examen de residencia que fue exactamente con estas condiciones. Lo que hicimos fue, una vez que se otorgó el 60%, da aprobado. Sí. Que después en acta ese aprobado impacte como un 4, es otro tema. Bueno, el aprobado es el 60, y se sabe internamente desde el área más administrativa, un 4. Pero sino que impacte en el calificador el 60% como aprobado. Que eso se traduzca a 4, pero en otra, ¿no? Como en otra área. Exacto. Pero sí. ¿Cómo se elimina una pregunta? No pude hacerlo, ya lo contestamos. ¿Todo esto sirve para acelerar los exámenes o evitar que los alumnos escriban? En realidad no es que uno esté obligado a hacer una evaluación, un parcial con cuestionario. Uno elige como docente la opción que quiere. Hay materias que no se prestan, por ejemplo, yo qué sé, desde las materias de escultura, etcétera, creo que es difícil evaluar con un cuestionario. Bueno, depende de la materia, depende de lo que quieran evaluar, para qué lo van a usar, si para el parcial, entonces usted decide decir, sí, si yo armo un buen cuestionario, a mí me sirve para el parcial. Inclusive voy a dejar una pregunta de desarrollo para que justifiquen esta respuesta que dieron. Es decir, hay distintas alternativas, pero la elección recae en ustedes. No pensando en que el alumno escriba menos o más, sino en la herramienta que a ustedes les parece que pueda realmente recabar información de cubo aprendizaje y cómo fue. Y después, si les doy 2 intentos, ¿la temporización se reinicia en cada intento? Sí. La temporalización depende del intento. Es propia, ese cronómetro es de cada uno de los intentos.
podemos inclusive en un parcial colocar una sola opción de intento, me parece acertado. Y segundo, que el tiempo, esos de los parámetros, Marita, podríamos repasar para un parcial. Pero igual vamos a tener un encuentro de parcial, esto es solo de cuestionario. Pero podemos colocar en el cuestionario que puede estar habilitado desde tal hora a tal hora, pero que comience dentro de ese periodo, y en el momento que inicia, ahí empieza el minutero a contar. No es que si habilito a las 5, empieza el minutero a las 5, porque no todo el mundo puede conectarse a las 5 en punto. Entonces, habilitamos el cuestionario y le decimos, dentro de este periodo, dentro de este lapso de tiempo vas a poder entrar, pero cuando entraste es tantos minutos. Exacto, exacto. Nosotros la semana que viene ya comenzamos con capacitaciones de parciales. Como les decíamos, esta es una herramienta más que tiene como actividad, puede ser para parcial, como puede ser para cualquier otro tipo de actividad. Va a depender de la disciplina, va a depender fundamentalmente de la planificación, de los objetivos. Si eso que quiero evaluar, que me propuse en mi planificación, esta es la herramienta correcta o no. Eso va a depender. Nosotros vamos mostrándoles las diferentes alternativas que puedan tener. Tema de imágenes solo se pueden ubicar en la pregunta como vimos la clase pasada, ¿sí? Las imágenes como quedó guardado y seguramente, por si quieren repasarlo, las imágenes uno no puede copiar y pegar, tiene que ser subida como JPG. Exacto. Siempre. En el emparejamiento y en todas esas cosas les queremos adelantar que, bueno, estamos pidiendo que nos agreguen una herramienta para trabajar con autoevaluaciones que permiten trabajar mucho más el tema imágenes, que eso les va a resultar muy interesante para la gente de arte también. Es decir, se llama H5P y permite hacer muchas más actividades, tenemos que tener instalado eso en el... Una vez que lo instalemos vamos a volver a hacer capacitaciones, nada es largarlos solos, y ahí sí van a poder trabajar con emparejamientos a partir de imágenes, ¿no? Por ejemplo. No hay ninguna otra pregunta por el momento. Hemos llegado a todo, creo, Marita. El temario hemos llegado. Sí, muy hemos bien. llegado con el temario propuesto, lo cual, bien. Sí. Preguntas, todas las que quieran. Recuerden lo importante siempre, se presta confusión eso de el puntaje. Hemos visto en algunos campus que a cada pregunta, porque hicieron 5 preguntas, son 2 puntos a cada una. Inclusive piensen siempre en un parcial, que si vamos a hacer una actividad para evaluar si leyeron y si comprendieron 3 cositas y tiramos 5 preguntas, fantástico, pero en un parcial ya 5 preguntas queda muy, muy corto. La cantidad de preguntas en un parcial siempre suelen ser más, y ahí sí trabajamos con banco de preguntas, por eso estamos, como habilitaron la posibilidad de autoevaluaciones, en los parciales es que estamos trabajando el banco de preguntas que no lo habíamos hecho antes, no es una actividad cualquiera. Y ponderar, como decía Marita, es si en un banco de preguntas, las preguntas que tienen mayor peso, porque exigen más de conocimiento, porque en realidad si hacemos un trabajo de emparejamiento y tenemos muchos ítems, no es lo mismo que contestar un verdadero o falso, o un verdadero o falso realmente es trascendental, si no lo saben, entonces tengo que decirles que es mucho el puntaje. Bueno, ahí empezamos a jugar con los puntos de la derecha, pero no para hacer cálculos generales de la prueba. Voy a compartir un segundito pantalla para mostrar. Pregunta aleatoria, están preguntando, que no lo Voy a comprendió. entrar a un cuestionario que tenía acá creado, el que habíamos estado viendo. Respecto a los intentos, Gladys, los intentos... Aquí. Yo tengo, por un lado, el límite de tiempo. El tiempo es desde que comienza hasta que termina. Yo le doy 5 minutos. Y acá le digo, sin límite quiere decir que lo puede hacer toda la cantidad de veces que quiera, pero cada vez que ponga comenzar, tiene 5 minutos hasta que se terminen los 5 minutos,
se termina su intento. Yo le pongo 2 intentos, en las 2 veces que va a tener que poder hacer el examen, si quiere, porque son permitidos, no obligatorios. Yo puedo darles 2 intentos permitidos, pero que el alumno haga un primer intento, se haga un 8 y no quiere volver a hacerlo, perfecto. No tiene por qué, la actividad no lo obliga sí o sí a cumplimentar los 2 intentos, se queda con 1. Pero el tiempo va a regir para cada uno de los intentos. Va a tener 5 minutos para el primer intento, 5 minutos para el segundo intento. No sé si ahí el tema de intentos quedó como más, y tiempos quedó como más claro, porque ahora no veo el chat, me desaparece. Sí, A ver, dice... no, veo el chat. ¿Ahora quedó más claro? Entregaré... Bien. Después... me tengo que retirar. Muchas gracias, chicos, que tengo que retirarme. Quedó más claro, ligado siempre a calificación más alta. Perfecto. Perfecto. Sí, son decisiones. Yo siempre digo, uno, a diferencia de en otras instancias, cuando arma un cuestionario tiene que tomar decisiones previas muy claras, que no pueden decir, bueno, después veo cuando corrijo. Si más o menos, porque nos ha pasado quizás en la corrección manual, decir qué pondero más o menos, a veces de acuerdo a la media de producción de los alumnos. Todo eso yo lo tengo que pensar antes. Qué intentos, qué calificación, cuál es el corte, el tiempo, todo se configura antes. Y una vez que un alumno lo empezó a hacer, eso no lo puedo cambiar. Lo de ser aleatorias, uno tiene la opción... Y es importante calcular el tiempo. Sí, por eso también les decíamos que es importante, una vez que ustedes creen un cuestionario, y muchísimo más al principio. Yo actualmente hace muchísimos años que cargo exámenes, y tengo una par que le digo, ya cargué tal examen, entrá y hacelo. Fíjate, porque uno carga, le dice, no, mira, esa imagen no quedó tan bien, o se quedó la pregunta como cortada al medio, porque nada, uno empieza a cargar a veces hasta automáticamente cuando carga muchas preguntas. Y aparte otra lectura es que alguien, uno mismo, un colega, pueda ver conceptualmente si ese examen está acorde. ¿No? Esto de trabajar en forma colaborativa. Es muy importante. Había una pregunta acerca de hacer cuestiones aleatorias. ¿Qué quiere decir? Cuando yo trabajo con el banco de preguntas, yo voy a entrar a este cuestionario. Voy a editar el cuestionario. Puedo agregar preguntas porque no hubo ningún intento de ningún alumno. La única que intenté fui yo, con mi rol de profesora, para probarlo. Por ende puedo seguir tocándolo, y es más, ni siquiera me corre a mí que había un solo intento. Yo como profesora lo puedo hacer la cantidad de veces que quiera. Puedo decirle al sistema que agrego una nueva pregunta, que era la que cargábamos manual, que es la que tratamos de no recomendar, la del banco de preguntas, que la voy a elegir del banco de preguntas, o la pongo como aleatoria, y le digo, ¿aleatoria de dónde? Quiero aleatoria de la categoría exámenes. ¿Cuántas querés aleatorias? Quiero 4. Agregar pregunta aleatoria. Esas preguntas aleatorias tienen este dado. ¿Qué quiere decir? Que si ahora entra Ale a hacerlo, va a obtener algunas de esas 4 preguntas de quizás un banco de 100 que tenga. Y después vuelve a entrar, no sé, entro yo con un perfil de alumno y son otras 4, porque me las va a tomar aleatoriamente de esa gran cantidad del banco. Eso es el ideal de examen. Ese es el ideal. Esto es lo que hablábamos antes, tener un buen banco de preguntas, bien organizado, y poder generar exámenes aleatorios. Por lo cual van a ser todos los exámenes, o la mayoría, diferentes. Esa es hay una pregunta con respecto al adjunto. ¿El adjunto
Si es profesor con derecho a edición, si tiene la misma categoría que ustedes, que es profesor, porque profesor sin derecho a edición lo dice las mismas palabras, no puede editar el curso. Si no puede editar el curso, no puede agregar preguntas. Entonces, es el profesor con la misma categoría que ustedes dentro del campus, es decir, profesor puede agregar preguntas, puede trabajar con el cuestionario a la par. Margarita Contini pregunta, terminado este curso, ¿podré preguntar a ustedes las dudas? ¿Las dudas con respecto a este curso? Sí, sí, a esta jornada, sí, eso siempre por el foro. Pero vean primero los videotutoriales, porque muchas preguntas surgen, se aclaran cuando ven los videotutoriales. Y con el probar, con el hacer el paso a paso, con poder hacer uno, recuerden de hacerlo oculto sí, para que sí, los sí. alumnos no lo vean, porque esto, verlo como lo hace otro ayuda, que a uno se lo expliquen ayuda, pero hasta que uno no mete mano y uno lo experimenta, no logra terminar, pero con nada de todo lo que trabajamos en el campus, hasta que uno no se anima a empezar a hacerlo. Recuerden sí Cuanto antes. hacerlo Y cuanto con antes. ocultado para los estudiantes, porque si no esas pruebas los alumnos van a estar viendo que algo ocurre. Yo tengo que ocultar el cuestionario. Es muy importante, lo voy a aclarar en el videotutorial también, es muy importante porque ha pasado en cursos en donde el docente empieza a cargar, no lo oculta, está cargando la cuarta pregunta y ya no lo deja, porque ya hubo gente que contestó las 3 preguntas primeras. Es decir, el alumno tiene posibilidad de ya contestar cuando ya le ingresaron preguntas. Entonces conviene ocultar el cuestionario, toda la actividad, y después mostrarlo cuando tengo ya el cuestionario probado por mí también. ¿Mm? La barra de herramientas que aparece debajo es de Zoom, ¿en dónde? A ver, Gladys, ¿qué barra de herramientas? ¿Cuál? ¿A cuál te referís? ¿Donde dice silenciar, detener video, etcétera? No sé a cuál te referís, Gladys. Estaba en Dropbox. Estaba Dropbox. Ah. Ok. Bueno. Bueno, creo que estamos terminando, ¿no es cierto, Marita? No sé Sí, si no hay tienen algo ninguna pregunta, más. yo no sé si quedaron mucha información. Quedaron como... Es mucha información cuestionarios, es lo más difícil, pero Sí. como decía No Marita, es de a es poco. cuestión de meterse. Sí, y siempre conviene practicar en el menor tiempo sea capacitación, porque como que uno tiene un poquito más claro las cosas, aunque no lo lleven a la práctica con sus alumnos, pero para practicar ustedes para cuando lo necesiten. Armar un pequeñito ejemplo de cada una de las preguntas, crear el banco de preguntas, y uno después ya es como, bueno, ya lo tengo, ya ahora sí lo puedo usar en otro momento. ¿Mm? Sí. Si lo alejamos mucho de la capacitación es como que se hace más difícil. Sí, Sí, es lindo cuestionario, muy lindo. Es muy lindo cuestionario para todo tipo de actividad, para, como les decíamos, para las actividades de diagnóstico, para las actividades de corroboración de lectura, también para un parcial ya con otra envergadura, con otra cantidad de preguntas. También uno puede pensar como mixto, ya vamos a tener la capacitación de parciales, ¿no? Sí. Pero hay actividades que son mixtas, también uno tiene que pensar a qué apunta una autoevaluación, a qué tipo de conceptualización. Bueno, quiero tener preguntas de información, preguntas de aplicación específica, no de reflexión. O sea, puedo mi examen o mi instancia, pero bueno, hay una parte que puede ser resuelta como una autoevaluación, hay otra que necesito que sea de producción. Entonces, perfectamente pueden convivir ambas actividades, con eso conformar una evaluación mucho más completa. Exacto. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar. A todos. En unos días nos volvemos a ver, estamos para parciales, Recuerden que tenemos el jueves y el viernes. Una de las dos se repiten, se repiten Es la misma, jueves y viernes es la misma. El jueves a la tarde y el viernes a la mañana. Bueno,
Bueno, Maravilloso. gracias a todos. Gracias. Hola, Caro, ahora te vemos. Sí, la vimos un Muchas segundito gracias. para Nos saludar. vemos. Gracias. Gracias Hasta a el todos. jueves. Recuerden la encuesta, completar la Muchas encuesta de gracias. plataforma. Las que, Gracias, esa Patricia. encuesta y las que tuvieron en el curso de ayer, completar la encuesta también del curso de materiales. Pedimos completar encuestas a último momento. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. muchas Chao, gracias. chao. Hasta luego. ¿Cómo, Daniel? Gracias, gracias. Ay, no, de nada, no te había escuchado. Hasta luego. Gracias. Buenas gracias. noches. ¿Puedo hacer una reflexión? ¿No queda tiempo?